Capítulo 31. Trata de algunas tentaciones exteriores y representaciones que le hacía el demonio y tormentos que le daba. Trata también algunas cosas harto buenas para aviso de personas que van camino de perfección. Quiero decir, ya que he dicho algunas tentaciones y turbaciones interiores que el demonio me causaba, otras turbaciones en que se hacía casi público que no se podía ignorar sino que era él. Estaba una vez en un oratorio y se me apareció al lado izquierdo. Tenía abominable figura. En especial, le miré la boca porque me habló. La tenía espantable. Parecía que le salía del cuerpo una gran llama y que estaba toda clara y sin sombra. Me dijo espantosamente que bien me había librado yo de sus manos, pero que él acabaría tomándome en ellas. Yo tuve gran temor y me santigué como pude y desapareció y volvió otra vez. Por 2 veces me sucedió esto. O no sabía qué hacer. Tenía allí agua bendita y la eché hacia aquella parte en que él estaba y nunca más volvió. Otra vez me estuvo atormentando durante 5 horas con tan terribles dolores y desasosiego interior y exterior que no me parece se podía ya sufrir. Las que estaban conmigo estaban espantadas y no sabían qué hacerse, ni yo cómo valerme. Tengo por costumbre, cuando los dolores y mal corporal es muy intolerable, hacer actos como puedo entre mí suplicando al Señor si se sirve de aquello que me dé paciencia a su majestad y que puedo estar yo así hasta el fin de los siglos. Pues como esta vez vi el padecer con tanto rigor, me repediaba con esos actos para poderlo sobrellevar y tomaba estas determinaciones. Quiso el Señor que entendiese yo cómo era el demonio, ya que vi cabe mí un negrillo muy abominable regañando como desesperado de que a donde pretendía ganarme perdía. Yo, cuando lo vi, me reí y no tuve miedo porque había algunas hermanas conmigo que no se podían valer ni sabían qué remedio poner a tanto tormento, que eran grandes los golpes que me hacía dar sin poderme resistir, con cuerpo y cabeza y brazos. Y lo peor era el desasosiego interior, que de ninguna suerte podía tener sosiego. No osaba pedir agua bendita por no ponerles mayor miedo y porque no entendiesen qué era el demonio. De otras muchas veces tengo experiencia de que no hay cosa con que huya más aprisa y para no volver. De la cruz también huyen, pero vuelven. Debe ser grande la virtud del agua bendita. Para mí es particular y muy conocida consolación la que siente mi alma cuando la tomo. Es cierto que lo más habitual es sentir una recreación que no sabría yo darla a entender, como un deleite interior que me conforta toda el alma. Esto no es antojo, ni cosa que me haya acaecido solo una vez, sino muchas veces, y que he admirado con gran advertencia. Digamos que es como si uno estuviese con mucha calor y sed y bebiese un jarro de agua fría, que parece que siente todo él el refrigerio. Considero yo qué gran cosa es todo lo que está ordenado por la Iglesia y me regala mucho ver que tengan tanta fuerza aquellas palabras, que así ponen esas fuerzas en el agua para que sea tan grande la diferencia que hay entre ella y lo que no es bendito. Pues como no cesaba el tormento, dije, si no se riesen, pediría agua bendita. Me la trajeron y me la echaron y no aprovechaba. Eché yo el agua hacia donde estaba el demonio y en un instante se fue. Y sé que me quitó todo el mal como si me lo hubieran quitado con la mano, salvo que quedé cansada como si me hubieran dado muchos palos. Me hizo gran provecho ver que aun no siendo cuerpo y alma suyo, cuando el Señor le da licencia, hace tanto mal. ¿Qué hará cuando Él lo posea como suyo? Me dio gana de nuevo de librarme de tan ruin compañía. Otra vez, un poco más adelante, me acaeció lo mismo, aunque no duró tanto y yo estaba sola. Pedí agua bendita, y las que entraron después que yo, ya se habían ido los demonios, que eran 2 monjas dignas de crédito, de las que por nada del mundo dirían una mentira, olieron un olor muy malo, como de piedra de azufre. Yo no lo olí, pero duró tanto
que se pudo advertir algún tiempo. Otra vez estaba en el coro y me dio un gran ímpetu de recogimiento. Me fui de allí para que no lo notasen, aunque oyeron que cerca estaban dando golpes grandes donde yo estaba. Y al lado mío oí hablar a alguien y como que concertaban algo, aunque no entendí qué. Una habla gruesa. Pero yo estaba en oración y no entendí cosa ni tuve ningún miedo. Sucedía esto casi cada vez que el Señor me hacía alguna merced a fin de que por mi persuasión se aprovechase algún alma. Y es cierto que me acaeció lo que ahora diré y afirmo, que de esto hay muchos testigos. En especial estaba quien ahora me confiesa, que lo vio por escrito en una carta sin decirle yo quién era la persona de la carta, que bien sabía él de quién era. Vino a mí una persona que hacía 2 años y medio que estaba en un pecado mortal de los más abominables que yo he oído, y en todo este tiempo no lo confesaba, ni se enmendaba y decía misa. Y aunque confesaba a otros, éste decía que cómo lo había de confesar siendo cosa tan fea. Y tenía gran deseo de salir del pecado y no se podía valer para hacerlo. A mí me produjo gran lástima el ver que se ofendía a Dios de tal manera. Me dio mucha pena. Prometí suplicar mucho a Dios que lo remediase y hacer que otras personas hiciesen también esta oración, personas que eran mejores que yo. Y escribí a cierta persona a la que él me dijo que podía dar las cartas, y es así que a la primera carta se confesó, que quiso Dios, por las muchas personas muy santas que se lo habían suplicado a Dios tal como yo se lo había encomendado, hacer con esta alma esa misericordia. Y yo, aunque miserable, hacía lo que podía con mucho cuidado. Me escribió que estaba ya con mucha mejoría, que había muchos días en que no caía en aquel pecado, pero que era tan grande el tormento que le daba la tentación que parecía que estaba en el infierno, según lo que padecía, que lo encomendase a Dios. Yo lo torné a encomendar a mis hermanas, por cuyas oraciones debía hacerme el Señor esta merced. Ellas lo tomaron muy a pechos. Era persona que nadie podía adivinar de quién se trataba. Yo supliqué a su majestad que se lo aplacasen aquellos tormentos y tentaciones y que se viniesen aquellos demonios a atormentarme a mí con tal de que yo no ofendiese en nada al Señor. Y así fue, que pasé un mes de grandísimos tormentos. Y estas son las 2 cosas que he dicho. El Señor fue servido de que lo dejaran en paz a él. Así me lo escribieron, ya que yo le dije lo que estaba pasando ese mes. Tomó fuerza su alma y quedó del todo libre, que no se hartaba de dar gracias al Señor y a mí, como si yo hubiese hecho algo, sino que el crédito que tenía ya de que el Señor me hacía mercedes le aprovechaba. Decía que cuando se veía muy apretado, leía mis cartas y se le quitaba la tentación. Y estaba muy espantado de lo que me había padecido y cómo se había librado él. Y yo misma me espanté también. Y yo habría sufrido otros muchos años con tal de ver libre aquella alma. Sea alabado por todo, que ya se ve que puede mucho la oración de los que sirven al Señor como yo creo que lo hacen en esta casa estas hermanas, sino que, como yo lo procuraba, debían los demonios indignarse más conmigo, y el Señor por mis pecados lo permitía. Una noche, también en ese tiempo, pensé que me ahogaban, y como me echaron mucha agua bendita, vi escapar mucha multitud de ellos como quienes se iban despeñando. Son tantas las veces que esos malditos me atormentan y tampoco el miedo que yo les tengo con ver que no se pueden menear si el Señor no les da licencia, que cansaría a vuestra merced y me cansaría yo si las dijese. Lo dicho debe aprovechar para que al verdadero siervo de Dios se le dé poco de estos espantajos que los demonios ponen para hacerse temer. Sepan que a cada vez que se nos da poco de ellos, ellos quedan con menos fuerza y el alma queda mucho más señora. Siempre queda algún provecho, que por no alargarme no lo digo ahora. Solo diré esto que me acaeció una noche de las ánimas, estando en un oratorio, habiendo rezado un nocturno y estando diciendo unas oraciones muy devotas, que están al fin de él y que tenemos en nuestro libro de rezos. Se me puso sobre el libro para que no acabase la oración. Yo me santigüé y se fue.
tornando a comenzar volvió, y creo que fueron 3 las veces en las que comencé, hasta que eché agua bendita y ya no pude acabar. Vi que salieron algunas almas del purgatorio en aquel instante. Debía faltarles poco tiempo para salir, y pensé que el demonio pretendía estorbar esto. Pocas veces lo he visto tomando forma y muchas veces lo he visto sin forma alguna, como la visión que sin forma se ve claro que está allí, como he dicho. Quiero también decir esto que me espantó mucho, que estando un día de la Trinidad en cierto monasterio, en el coro y en arropamiento, vi una gran contienda de demonios contra ángeles. Yo no podía entender qué querría decir aquella visión. Antes de 15 días se entendió bien, ya que hubo cierta contienda entre gente de oración y muchos que no lo eran, y de la contienda vino harto daño a la casa en que estaba. Fue una contienda que duró mucho y de mucho desasosiego. Otras veces veía una multitud de demonios alrededor de mí y me parecía que había una gran claridad que me cercaba toda y que esta claridad no les consentía llegar a mí. Entendí que me guardaba Dios para que no llegasen a mí de manera que me hiciesen ofenderle. En lo que he visto en mí algunas veces, entendía que era verdadera visión. El caso es que ya tengo tan entendido su poco poder, si yo no voy contra Dios, que casi ningún temor les tengo, porque sus fuerzas no son nada sino ven almas rendidas a ellos y cobardes, que ahí es donde muestran ellos su poder. Algunas veces, en las tentaciones que ya dije, me parecía que todas las vanidades y flaquezas de tiempos pasados tornaban a despertar en mí, que tenía que encomendarme mucho a Dios. Luego era el tormento de parecerme que pues me venían aquellos pensamientos, que todo debía ser cosa del demonio, hasta que me sosegaba el confesor, porque me parecía a mí que ni siquiera debería tener un primer movimiento de pensamiento malo, ya que yo tantas mercedes recibía del Señor. Otras veces me atormentaba mucho, y aun ahora me atormenta el ver que se hace mucho caso de mí, en especial personas principales y de las que se decía mucho bien. En esto he pasado y paso mucho. Miro luego la vida de Cristo y de los santos, y me parece que voy al revés, que ellos no iban sino por el desprecio e injurias. Todo eso me hace andar temerosa y como que no oso alzar la cabeza, ni querría parecer lo que no tengo cuando tengo persecuciones. Anda el ánima muy señora, aunque el cuerpo lo siente. Y por otra parte ando afligida, que yo no sé cómo puede ser esto, pero veo que pasa así, que entonces parece que está el alma en su reino y que lo trae todo debajo de los pies. Dábame esta tentación algunas veces, y me duraba muchos días, y parecía que era virtud y humildad por una parte, y ahora veo claro que era una tentación. Un fraile dominico, gran letrado, me lo declaró bien. Cuando pensaba que estas mercedes que el Señor me hace se habían de venir a saber en público, era tan excesivo el tormento que me inquietaba mucho el alma. Vino la cosa a extremos en que, considerándolo de mejor gana, me parece que me determinaba a que me enterraran viva antes que pasar por esto. Y así, cuando me comenzaron esos grandes recogimientos o arrobamientos a no poder resistirlos aun en público, quedaba yo después tan corrida que no quisiera aparecer donde nadie me viera. Estando una vez muy fatigada de esto, me dijo el Señor que qué temía, que en esto no podía haber sino 2 cosas, o que murmurasen de mí, o que lo alabasen a Él, dando a entender que los que lo creían le alabarían y los que no, era condenarme sin culpa. Y que entrambas cosas eran ganancia para mí, que no me fatigase. Mucho me sosegó esto y me consuela cuando se me acuerda. La tentación llegó a sugerirme que me quería ir de este lugar y llevar mi dote a otro monasterio mucho más encerrado que en el que yo estaba al presente y del que había oído decir muchos elogios. Era también de mi orden y muy lejos, que eso es lo que a mí me consolaba, estar donde nadie me conociera. Pero nunca mi confesor me dejó. Me quitaban mucho la libertad del espíritu estos temores. Después vine yo a entender que no era buena esta humildad cuando tanto me inquietaba. El Señor me enseñó esta verdad, que yo tan determinada, y cierta estuviera que no era ninguna cosa buena mía, sino de Dios,
que así como no me pesaba oír loar a otras personas, antes me holgaba y consolaba mucho de ver que allí se mostraba Dios, pues que tampoco me pesara que mostrase en mí sus obras. También di en otro extremo, que fue suplicar a Dios, y hacía de esto oración particular, que en cuanto a alguna persona le pareciese algo bien en mí, que su majestad le declarase mis pecados para que viese cuán sin mérito mío me hacía mercedes, que eso deseo yo siempre mucho. Mi confesor me dijo que no lo hiciese. Pero hasta ahora, si veía yo que una persona pensaba muy bien de mí por rodeos o como pudiera, le daba yo a entender mis pecados, y con esto me parece que descansaba. Pero también en eso me han puesto mucho escrúpulo. Esto procedía no de humildad, a mi parecer, sino de que de una tentación nacían muchas. Me parecía que a todos los traía engañados, y cuando es verdad que andan engañados en pensar que hay algún bien en mí, no era mi deseo engañarlos, ni jamás tal cosa pretendí, sino que el Señor lo permitía para algún fin. Y así, aun con los confesores, si no viera que fuera necesario, no tratara de esto cosa alguna porque se me hacía gran escrúpulo. Todos estos temorcillos y penas y sombra de humildad entiendo yo ahora que eran harta imperfección, y no estar mortificada porque un alma dejada en las manos de Dios no se le da más que digan bien que mal si ella entiende bien entendido, como el Señor quiere hacerle merced de que lo entienda, que no tiene nada de sí. Fíese de quien se lo da, que él sabrá por qué lo descubre y aparéjese a la persecución, que es cosa cierta en los tiempos de ahora, cuando de alguna persona quiere el Señor se entienda que le hace semejantes mercedes, porque hay 1000 ojos para un alma de estas, a donde para 1000 almas de otra hechura no hay ninguno. A la verdad, no hay poca razón para temer, y mi temor debía ser este, y no humildad, sino pusilanimidad, porque un alma se puede aparejar bien a que así permitía Dios que ande con los ojos del mundo encima, a ser mártir del mundo si ella no se quiere morir a él, que el mismo mundo los matará. No veo en él otra cosa que me parezca bien, sino consentir faltas en los buenos que a poder de murmuraciones no las perfeccione. Digo que es menester más ánimo para que si uno no está perfecto, lleve camino de perfección que para ser de pronto mártir. Porque la perfección no se alcanza de un solo golpe, sino es a quien el Señor quiere por particular privilegio hacerle esta merced. El mundo, en viéndole comenzar, le quiere perfecto y a 1000 leguas de distancia le entiende una falta que por ventura en él es virtud, y quien le condena usa de aquello mismo por vicio, y así lo juzga en el otro. No ha de haber comer ni dormir, ni como dicen resolgar. Y mientras en más le tienen, más deben olvidar que aún se están en el cuerpo por perfecta que tengan el alma. Viven aún debajo de los pies, y así como digo es menester gran ánimo porque la pobre alma aún no ha comenzado a andar y quieren que vuele. Aún no tiene vencidas las pasiones y quieren que en grandes ocasiones estén tan enteras como ellos leen estaban los santos después de confirmados en gracia. Es para alabar al Señor lo que en esto pasa, y aun para lastimar mucho al corazón, porque muchas almas tornan atrás que las pobrecitas no saben valerse. Y así, creo, hiciera la mía si el Señor tan misericordiosamente no lo hiciera todo de su parte, y hasta que por su bondad lo puso todo, ya verá vuestra merced que no ha habido en mí sino caer y levantar. Querría saberlo decir porque creo que se engañan aquí muchas almas que quieren volar antes de que Dios les dé alas. Ya creo que he dicho otra vez esta comparación, pero viene aquí bien. Trataré esto porque veo a algunas almas muy afligidas por esta causa como comienzan, con grandes deseos y hervor y determinación de ir en adelante en la virtud y algunas en cuanto al exterior, todo lo dejan por él, como ven en otras personas que son más crecidas, cosas muy grandes de virtudes que les da el Señor, que no nos lo podemos nosotros tomar. Ven en todos los libros que están escritos de oración y contemplación poner cosas que hemos de hacer para subir a esta dignidad, que ellos no las pueden luego acabar consigo, desconsuélanse. Como es, un no se os dará nada que digan mal de nosotros, antes tener mayor contento que cuando dicen bien, una poca estima de honra, un desasimiento de sus deudos, que si no tienen oración no los querría tratar antes le cansan. Otras cosas de esta manera muchas. A mi parecer,
las tiene que dar Dios porque me parece que son ya bienes sobrenaturales o contra nuestra natural inclinación. No se fatiguen, esperen en el Señor que lo que ahora tienen en deseo su majestad hará que lleguen a tenerlo por obra, con oración y haciendo de su parte lo que es en sí, porque es muy necesario para este nuestro flaco natural tener gran confianza y no desmayar, ni pensar que si nos esforzamos dejaremos de salir con victoria. Y porque tengo mucha experiencia de esto, diré algo para aviso de vuestra merced. No piense, aunque le parezca que sí, que está ya ganada la virtud si no la experimenta con su contrario. Y siempre hemos de estar sospechosos y no descuidemos mientras vivimos, porque mucho se nos pega luego si, como digo, no está ya dada del todo la gracia para conocer lo que es todo, y en esta vida nunca hay todo sin muchos peligros. Parecéame a mí, hace pocos años, que no solo estaba asida a mis familiares y deudos, sino que me cansaban. Y era tan cierto esto que no podía aguantar su conversación. Hubo un negocio de cierta importancia, y tuve que estar con una hermana mía a quien yo quería desde siempre, y puesto que en la conversación, aunque ella es mucho mejor que yo, no me hacía con ella, porque tiene diferente estado, que es casada y no puede ser siempre la conversación en lo que yo la querría, y lo más que podía me estaba sola, vi que me causaban pena sus penas, mucho más que las del prójimo y algún cuidado. En fin, entendí de mí que no estaba tan libre como yo pensaba y que todavía tenía que escapar de la ocasión para que esta virtud que el Señor me había comenzado a dar fuese en crecimiento. Y así, con su favor, lo he procurado hacer siempre desde entonces. En mucho se ha de tener una virtud cuando el Señor la comienza a dar y en ninguna manera ponemos en peligro el perderla. Así es en cosas de honra y en otras muchas. Que crea vuestra merced que no todos los que pensamos que estamos desasidos del todo, lo estamos, y es menester no descuidar nunca esto. Y cualquier persona que siente en sí algún punto de honra, si quiere aprovechar, créame, y pelee contra este atamiento que es una cadena que no hay lima que la quiebre, sino es Dios con oración y hacer mucho de nuestra parte. Me parece que es una ligadura para este camino, que yo me espanto del daño que hace. Veo a algunas personas santas en sus obras que las hacen tan grandes que espantan a las gentes. ¡Válgame Dios! ¿Por qué está aún en la tierra esta alma? ¿Cómo no está en la cumbre de la perfección? ¿Qué es esto? ¿Quién detiene a quien hace tanto por Dios? Que tiene un punto de honra. Y lo peor que tiene es que quiere entender que le tiene, y es porque algunas veces le hace entender el demonio que es obligado tenerle. Pues créanme, crean por amor del Señor a esta hormiguita que el Señor quiere que hable, que si no quitan esta oruga, que ya que a todo el árbol no dañe, porque algunas otras virtudes quedarán, mas todas carcomidas, no es árbol hermoso, sino que él no medra y ni deja medrar a los que andan junto a él, porque la fruta que da de buen ejemplo no es nada sana y poco durará. Muchas veces lo digo, que por poco que sea el punto de honra es como en el canto de órgano, que un punto o compás que se yerren disuena toda la música. Y es cosa que en todas partes hace mucho daño al alma, pero en este camino de oración es pestilencia. Andas procurando juntarte con Dios por unión y quieres seguir los consejos de Cristo cargando de injurias y testimonios, y queremos muy entera nuestra honra y crédito. No es posible llegar allá, que no van por un mismo camino. Llega el Señor al alma, esforzándonos nosotros y procurando perder de nuestro derecho en muchas cosas. Dirán algunos, no tengo en qué, ni se me ofrece. Yo creo que a quien tuviere esta determinación no querrá el Señor pierda tanto bien. Su Majestad ordenará tantas cosas en que gane esta virtud que no quiera tantas. Manos a la obra. Quiero decir las naderías y poquedades que yo hacía cuando comencé yo alguna de ellas. Las pajitas que tengo dichas pongo en el fuego, que no soy yo para más. Todo lo recibe el Señor. Sea bendito por siempre. Entre mis faltas tenía esta, que sabía poco del libro de rúbricas y de lo que había que hacer en el coro y cómo dirigirlo, de puro descuidada y metida en otras vanidades, y veía a otras novicias que me podían enseñar. Me sucedía que no les preguntaba nada para que no entendiesen que yo sabía poco. Luego se pone delante el buen ejemplo,
Esto es muy frecuente. Y cuando Dios me abrió un poco los ojos, aun sabiéndolo, apenas me entraba alguna pequeña duda, lo preguntaba a las monjas jóvenes. No perdí honra ni crédito, sino que quiso el Señor, a mi parecer, darme después más memoria. Sabía cantar mal. Sentía tanto si no tenía estudiado lo que me encomendaban, y no porque lo tenía que hacer delante del Señor, que esto fuera virtud, sino por las muchas que me oían, que de puro honrosa me turbaba tanto que decía mucho menos de lo que sabía. Tomé después por mí la resolución, cuando no lo sabía muy bien, decir que no lo sabía. Lo sentía mucho a los principios y después gustaba de ello. Y es así que, como sabía, lo decía mucho mejor, y la negra honra me quitaba que supiese hacer esto, que yo tenía por honra, que cada uno la pone en lo que quiere. Con estas naderías, que no son nada, y bien nada soy yo, ya que esto me daba pena, de poco en poco se van haciendo con actos. Y a cosas menudas como estas, en ser hechas por Dios, les da su majestad tomo y ayuda, su majestad para cosas mayores, y así, en cosas de humildad, me acaecía que de ver que todas aprovechaban sino yo, porque nunca fui para nada, cuando se iban del coro, recogía yo todos los mantos de ellas. Parecíame que servía a aquellos ángeles que allí alababan, hasta que no sé cómo vinieron a entenderlo, que no me corrí yo poco, porque no llegaba mi virtud a querer que entendiesen estas cosas, y no debía ser por humilde, sino porque no se riesen de mí, ya que era tan nonada. Oh, Señor mío, qué vergüenza es ver tantas maldades y contar unas arenitas que aún no las levantaba de la tierra por vuestro servicio, sino que todo iba envuelto en mis miserias. No manaba aún el agua debajo de estas arenas de vuestra gracia para que las hiciese levantar. Ah, Criador mío, ¿quién tuviera alguna cosa que contar entre tantos males que fueran de tomo? Pues cuento las grandes mercedes que he recibido de vos. Es así, Señor mío, que no sé cómo puede sufrirlo mi corazón, ni cómo podrá quien esto leyere dejarme de aborrecer, viendo tan mal servidas tan grandísimas mercedes, y que no tengo vergüenza de contar estos servicios. En fin, como míos, sí tengo, Señor mío, pero el no tener otra cosa que contar de mi parte me hace decir tan bajos principios, para que tenga esperanza quien los hiciere grandes, que pues estos parece que ha tomado el Señor en cuenta, los tomará mejor. Plega a su majestad que me dé gracia, para que no esté siempre en principios. Amén. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría, comenta y comparte este vídeo.